Muy buenos días a todos, bienvenido a un nuevo seminario de preapertura de mercado. Mi nombre es Felipe Sepúlveda y para comenzar me gustaría que por favor me confirmaran audio y video. Muy buenos días, Norbey, Alejandro. A su vez también podrían comentarme un poco los activos que les gustaría que revisáramos el día de hoy. Muy buenas tardes, muy buenos días, Pedro. Buenos días, José Luis. Perfecto, que veamos el oro. Vamos a revisar también las bolsas americanas, Alejandro, las tres principales, US 100, US 500 y US 30. Peso chileno y perfecto. Vamos a revisar también un poco de WTI. Buenos días, Cecilia. WTI para ver cómo está la situación con el petróleo. Recordemos que hoy día se junta la OPEP. Y vamos a mirar también el dólar yen y los refugios. ¿Ya? Perfecto. Primero que todo vamos a comenzar un poco la sesión conversando lo que ya está sucediendo en las bolsas americanas, dado el sentimiento de recuperación de la economía que vivimos el día de ayer con los estímulos que entregó el Congreso de Estados Unidos, eh, dando la opción de un presupuesto especial para enfrentar toda la crisis del coronavirus. Esto generó que el día de ayer la bolsa, sobre todo el US 500, el US 100 y el US 30, tuvieran alzas de alrededor del 5%. ¿Ya? Ahora, este momento, el día de hoy, partimos con una sesión bastante arriba, bastante alcista, pero los datos de coronavirus, de nuevos infectados que han ido apareciendo y todo ese tipo de cosas fueron empeorando la situación y tenemos la sesión el día de hoy hacia ya la baja de nuevo por el coronavirus. Convengamos que el día de hoy California declaró estado de emergencia por el efecto coronavirus. En el caso de Corea del Sur ya declaró más de 5.000 casos y un centenar de fallecidos. Y esto obviamente los inversores, si bien se entiende que los gobiernos y los bancos centrales están buscando estímulos, aún así siguen habiendo incertidumbre y miedo por esto. Veamos entonces un poquito cómo vamos a estar los niveles. Si se fijan, y mirando un poquito, vamos a mirar la tendencia a largo plazo. Si tiramos un retroceso de Fibonacci desde el mínimo de la vez pasada hasta el máximo, veamos que en este punto, que lo que significaba el 50% del retroceso, fue un rebote muy fuerte. Por lo tanto, el 38.2 de Fibonacci se ha transformado en una zona de piso bastante fuerte. Entonces, si nos vamos a ver en gráfico horario, si se fijan, toda esta caída que representó recuperación después desde aquí el 50% hasta acá, nos da una zona de piso bastante interesante si esta situación sigue así. Por lo tanto, mirando indicadores técnicos como RSI y osciladores estocásticos, podríamos ver perfectamente un retroceso hasta la zona del 38.2, lo que llamaríamos aquí este piso bastante firme, que si se fija, aquí hubo problema, aquí chocó y podríamos venir a hacer un tercer ataque. Recordemos que entre mayor cantidad de ataques hay, más posibilidades hay de ruptura, así que hay que tener mucho ojo. Se espera que Donald Trump el día de hoy también haga declaraciones y también se espera que el día de mañana el dato de empleo no agrícola sea de bastante importancia, porque nos podría dar señales si es que, a pesar del estímulo de 0,5, el de la bajada de tasas que hizo la Fed, podríamos ver una nueva bajada de tasa en su reunión oficial, que era en 2 semanas más, el día 18. Los principales bancos de Estados Unidos, Goldman Sachs y todos ellos, esperan y están viendo la posibilidad de un descuento no de 0,5, sino de 0,25, lo que nos sumaría en menos de un mes una bajada de 0,75 de la tasa de interés de Estados Unidos, lo cual sería bastante interesante. Eso sí, el resto de los banqueros no se ven con la misma presión a bajar las tasas de interés en el resto del mundo,
como lo están haciendo en Estados Unidos. Vamos a ver lo que sucede, por eso es muy importante el dato de mañana de empleo no agrícola, a ver qué es lo que nos dice. Por lo tanto, tenemos una visión más bajista el día de hoy, debido a los datos de coronavirus que el mercado al fin y al cabo siente que los estímulos no son suficientes para poder frenar la crisis. Lo mismo se replica en el resto de las bolsas americanas. Por lo tanto, si vamos a ver los niveles, y si se fijan, hacemos el mismo ejercicio. En largo plazo teníamos este canal que se estaba dando, que cuando llegamos a máximo histórico, y si miramos y tiramos un retroceso desde aquí a aquí, es decir, desde el mínimo del 2018 hasta el día de hoy, se cumple lo mismo. La diferencia es que nos un poco más alejado del 38.2 de Fibonacci. Por lo tanto, cuando nos vamos a ver la situación en gráficos horarios, si se fijan, estas zonas de distintos pisos y suelos que habíamos formado conforme fuimos creciendo, nos da una fuerte zona acá, lo que es los 8.694, y posterior a eso nos vamos hacia abajo, la zona de los 8.500. Por lo tanto, si la situación sigue así, sigue empeorando la situación coronavirus y no hay datos o nuevos datos que puedan estimular la economía, lo más probable es que vayamos rompiendo nivel tras nivel hasta que vayan saliendo. Hay que tener mucho ojo con la situación en Estados Unidos porque está creciendo de forma exponencial los infectados, y eso le da, por supuesto, a todo inversionista mucho miedo, más que la realidad económica, por el efecto en sí que podría generar en la principal y en las principales economías del mundo, Estados Unidos y China, ¿ya? Y ya después pasando al S30, vemos una situación en las mismas circunstancias, pero si se fijan, la caída, el impacto del coronavirus fue mucho más fuerte, fue mucho más potente. Llegamos y rozamos el 61.8 de Fibonacci. Después subimos y ahora nos encontramos rebotando en la zona del 38.2. Por lo tanto, cuando vayamos a ver un poquito el gráfico horario y convengamos el por qué el impacto, las industriales dependen mucho también de lo que sucede con China. Por lo tanto, entendiendo eso, son los que más se pueden ver afectados en esta situación con esta crisis sanitaria a nivel mundial. Entonces, si vamos a ver un poco en gráfico horario, si se fijan, estamos justo en la zona ahí, acabamos de romper, hay que ver si es que podemos superar esa zona, si no, veríamos ataques a la zona de los 25.621. Así que ahí hay que tener mucho ojo con la situación. Está el tema de las noticias. Vamos a ver también el dato de empleo no agrícola de mañana, si es que es peor de lo esperado, y eso podría generar más presión para que Jerome Powell y la Fed hagan una bajada de tasas el día 18 de este mes, ¿ya? Vamos a revisar también un poco lo que son los activos refugios, como ha sido el oro y el dólar yen, que si se fijan, con toda la crisis coronavirus de nuevo, una fuerte subida en los últimos días. En los últimos 4 días ya tenemos un alza sostenida de alrededor del 4%. Y con la situación actual, tanto en Corea del Sur, en Europa, principalmente en Italia, y lo que está sucediendo en Estados Unidos, con las nuevas cifras que crecen, como habíamos hablado, del efecto coronavirus, es que el inversor se ve con la necesidad de refugiarse en activos como el oro. Ahora, ¿hasta dónde podríamos llegar? Esa es la pregunta. En el largo plazo, no se sabe. ¿Por qué? Por una razón muy simple. La situación, mientras no sea controlada, no sea manejada por los gobiernos al fin y al cabo, o no se encuentra una cura al fin y al cabo, siempre va a existir el miedo de que siga creciendo y siga creciendo. Por lo tanto, siempre va a existir la necesidad y el miedo a recuperarse, o que en algún momento se pueda recuperar la situación. Por lo tanto, siempre van a estar los refugios como el oro, con proyección al alza en el largo plazo. Ahora, en el corto plazo, que es lo que nos atiene a este momento, vamos a revisar un poquito aquí la situación. Uno de los principales techos a ver, si se fijan en esta zona de acá, que es la zona alrededor de los 1650, tenemos
varios ataques que le ha dificultado bastante el romper. Si se fijan ahí, después tenemos ahí, acá, y ya estamos en esta zona. Todo este rango que ven aquí entre los 1650, 1660 es un punto clave. De una ruptura de esta zona podríamos ir a atacar el máximo anual de los 1688 y de ahí ir acercándonos a la zona incluso de los 1700. Así que mucho ojos con la situación que, como lo hemos hablado, la gran justificación actual es que los bancos y los gobiernos están buscando estímulos, pero no son suficientes para los inversionistas. Por lo tanto, el inversionista solo ve la necesidad de refugiarse en activos como el oro. Y si miramos el dólar yen, la situación es similar. El yen se ha ido apreciando con respecto al dólar a nivel mundial. Y si se fijan aquí, la caída desde que se puso más complicada la cosa en el coronavirus hasta el día de hoy es casi del 4%. Similar a lo que estamos viendo en el alza en el oro, si se fijan. Por lo tanto, es sumamente importante tener en cuenta esta situación. La pregunta es, ¿hasta dónde? Aquí se replica un poco el análisis que podemos ver con respecto al oro. Hasta dónde se puede apreciar la situación actual va a depender de cuánto crezca o no el efecto coronavirus en el mercado y aumente el miedo, por decirlo así. Pero si nos vamos a ver niveles, si se fijan acá, estamos en una zona de suelo bastante importante, que lo vamos a marcar un poquito más en largo plazo. Si se fijan, esta es una zona de suelo bastante importante, como pueden ver aquí, que es la zona de los 106.655. Y posterior ahí, que si se fijan, techo, 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 suelo, suelo. ¿Ya? Y de ahí ya nos saltamos a la zona de aquí abajo, que fue los mínimos del año 2019. Estamos hablando de los 104.763. Es decir, de romper esta zona podríamos ver caídas del orden del 1, casi el 2%. Así que mucho ojo en este piso que está aquí, que ya como habíamos hablado, esta zona de piso que ha sido bastante, y cuando hay rupturas ha subido con mucha fuerza, o cuando hay rupturas hacia la baja lo mismo, alta volatilidad. Mucho ojo en esa situación. Ahora vamos a verlo en el intraday. En el intraday, como conversamos, la clave está en esta zona. Si se fijan ahí, esta zona de aquí, la vamos a marcar un poquito, aquí. Una ruptura de esta zona nos podría llevar a niveles mucho más abajo de los 104, por lo tanto ahí hay que tener mucho ojo. De no ser así, podríamos ir recuperando o rebotando de forma de niveles tras niveles. Obviamente la situación en Asia en particular ha ido, con respecto al coronavirus, se ha ido frenando, dado que el número de infectados en China y en Japón ha ido disminuyendo diariamente y también el número de fallecidos, pero eso no quiere decir que la crisis haya disminuido, así que hay que tener mucho ojo con esa situación, ¿ya? Entendiendo eso, vamos a revisar también lo que está pasando con el dólar index, que ante los estímulos que han tratado de dar los mercados, y que han tratado de dar los gobiernos, se ha ido depreciando bastante con respecto a las otras divisas. Si se fijan aquí, de largo plazo, teníamos un retroceso, pero vamos a reubicarlo. Denme un segundo, por favor. Eso es. Ahora, si se fijan, desde esta muy brusca subida, ya hemos roto todos los niveles de Fibonacci en lo teórico, 38.2, el 50, el 61.8, y vamos directamente hasta el 100% de Fibonacci. Ya, si se fijan también
El dólar index ahí en el RSI ha caído con mucha fuerza y nos estamos acercando a la zona del 30, vamos a los 31 puntos. Así que podríamos ver una vez que estemos en la zona de los 30, porque si se fijan en gráficos diarios, respeta bastante la teoría de que a los 30 puntos se genera y entrando en una zona de sobrecompra, perdón, de sobreventa, rebota. Por lo tanto, ¿hasta dónde podríamos llegar? Si se fijan, esta es una zona de suelo que no genera gran dificultad la ruptura, por lo tanto podríamos ver perfectamente caía hasta la zona de 96,098. Veando un poquito más en el corto plazo, la visión sigue siendo bajista, así que no hay que... ¿Ya? José nos comenta que bueno, que si sigue la baja de tasas por la Fed, lo más probable es que el dólar yen se pueda apreciar, o sea, pueda bajar y que el euro dólar al alza. En la teoría podría ser así, pero siempre hay que estar y llevarlo a contexto de mercado. No siempre la situación es así, como podemos ver lo que sucedió el otro día con la baja de la tasa. Si bien subió mucho el mercado, al día siguiente disminuyó, ¿ya? Vamos a mirar un poco lo que está pasando aquí en el dólar peso chileno. Si se fijan, hemos tenido las últimas, ahora sí, en los últimos días, el día de ayer y el día de hoy, una visión mucho más alcista desde que empezaron los casos de infectados de coronavirus aquí en Chile. Hasta el día de ayer, entiendo, y eh, según lo que habían declarado las noticias, ya habían habían 3 casos de coronavirus aquí en Chile y eso hizo activar los miedos del país y empezó a apreciarse con mucha fuerza el dólar. A eso le sumamos que día tras día la situación en las calles se está poniendo un poco más complicada y eso también genera miedo e incertidumbre en los inversores y hace que se refugien en el dólar a nivel nacional y aprecie y deprecie la moneda nacional. Y esto es lo que hemos visto el día de ayer con un alza del 1,77 casi y ya hoy día nos encontramos en la zona de los 8,22. El punto es hasta dónde. Si ustedes pueden ver, en el largo plazo hemos lanzado este retroceso, lo que nos genera este movimiento, donde ni siquiera la última vez tocamos en diciembre recién el 50% de Fibonacci, por lo tanto la opción es de crecimiento y la visión de largo es que siga el ataque hacia los máximos históricos que logramos en el estallido social del mes de octubre. Ahora, en lo técnico, estamos entrando levemente a una zona de sobrecompra, como podemos ver acá, al igual que con el oscilador estocástico. Le falta un poco para llegar, pero estamos entrando en una zona de sobrecompra, por lo tanto podríamos ver si es que el banco, la Fed, lo ayuda un poco al dólar a nivel mundial, ciertos retrocesos hasta la zona de los 800. Y de ahí ataques de nuevo quizás a los máximos históricos si es que la situación se pone un poco más complicada que puedan depreciar el dólar, o sea, el peso chileno. Si se recuerdan y si lo pudieron ver, el día de ayer el peso chileno fue la divisa de peor comportamiento del mundo. Por lo tanto, estamos muy dependientes de los movimientos del dólar y cualquier cosa que pueda depreciar aún más la divisa nacional nos va a disparar el precio del dólar. Así que hay que tenerlo mucho ojo. Por el momento, la zona de techo que podríamos ver durante las sesiones son ir rompiendo niveles. El día de hoy abrimos a los 8.21 y si se fijan va respetando con mucha fuerza la subida de niveles de entre 8.10, 8.20, 8.20, 8.30, 8.30, 8.40 y así. Así que mucho ojo en esa situación y a la baja la misma situación, va rompiendo niveles de a 10 puntos cada uno. ¿Ya? Y por último, bueno, dejamos lo mejor para el final. En este caso es
petróleo. El día de hoy se reunió, el día y mañana, la OPEP. ¿Y para qué? Para debatir la posibilidad de recortar aún más la oferta de petróleo mundial, dado a la caída de demanda por el efecto coronavirus y por la situación que se encuentra actualmente China. ¿Cuál es la situación y qué es lo que se plantea hasta el momento? El equipo técnico habla de una reducción de 600.000 barriles diarios. La OPEP habla de la posibilidad del doble, 1.2 millones de barriles diarios. Pero Rusia es quien más se opone a esta situación debido a que ve complicada la participación de mercado y ve la posibilidad de que estemos cediendo bastante a la situación de mercado, más de lo que se debería hacer. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos el día de hoy? Como pueden ver, WTI aquí, en mucha duda de lo que está pasando, mucha duda de lo que pueda suceder si miramos la volatilidad de la sesión, hasta ahora sube, baja, a la espera de las noticias que vayan saliendo en la reunión de la OPEP. Es sumamente importante lo que suceda entre el día de hoy, entre hoy y mañana, y las declaraciones que puedan dar los miembros tras la reunión de la OPEP, debido a que nos dará un poco la señal de cuánto está dispuesto a estimular el mercado de la OPEP y a apoyar la situación o simplemente lo dejará correr a sus anchas. Ahora, niveles. Si se fijan, esta zona después de la ruptura de esta fuerte directriz que teníamos acá, que era alrededor de los $50 el barril, que era la directriz de largo plazo que habíamos traído, la ruptura empieza a ser a baja por niveles, donde el mínimo a buscar es esta zona de aquí, que fue el ataque que logramos el otro día. Si se fijan, la zona de los $44 era sumamente importante y posterior a eso, ya la zona de los $42 el barril, en el caso del WTI. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos ver? Cierres por debajo del 46.67, la zona de los $46.5 el barril nos podrían llevar a ataques perfectamente de nuevo a los $44 y posterior a eso a los $42 el barril si es que la situación de la OPEP sale y no llegan a un acuerdo. De no ser así, quizás podríamos ver una recuperación paulatina del crudo a nivel mundial. Si se fijan, las caídas históricamente son muy fuertes y la recuperación es lenta. Caída fuerte, recuperación lenta. Si miramos más atrás, caía muy fuerte, recuperación muy lenta, que todavía no se logra, de hecho. ¿Ya? Así que a tener ojo el día de hoy con la reunión de la OPEP, porque ahí nos podrá dar señales de cómo viene la situación para el mercado en general y qué medidas tomar con respecto a la situación. Ahora, para cerrar, vamos a ver un poco lo que se nos viene mañana, porque mañana tenemos datos económicos bastante interesantes que es importante que los tengan en cuenta. Si se fijan, tenemos, vamos a darle más prioridades, perfecto, ahí. Tenemos mañana viernes en la noche, importaciones y exportación y balanza comercial de China. La primera balanza comercial de China con los efectos coronavirus. Así que es sumamente importante para todos aquellos que mantengan posiciones de viernes a lunes, porque este dato va a tener una gran importancia. Tenemos también, como habíamos conversado, las exportaciones y las importaciones de China y la balanza comercial de Estados Unidos. También la primera con el efecto coronavirus ya adentro. Y tenemos aquí para los casos de Chile tenemos el IPC. Y tenemos los primeros ya PIB de Europa con efecto coronavirus ahí entrando. Así que mucho ojo mañana a los datos económicos, porque lo más probable es que veamos una alta volatilidad, sobre todo por el dato de empleo no agrícola y las balanzas comerciales, que son los primeros que van a representar el efecto coronavirus en la economía. Así que mucho ojo. Y bueno, ahora viene Pablo Gil, así que los voy a dejar con él
Cualquier duda o consulta los invito a que conversen con sus asesores y podamos ayudarlos para llamas en específico. Por el momento yo los dejo y nos encontramos en una próxima oportunidad en un nuevo seminario. Hasta luego.